Y dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, ¿está bien lo que dice Juan? Sino para que diese testimonio de la luz. El 9. aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. El verso 10 dice: en el mundo estaba. ¿Quién era la luz o quién era que estaba? Juan o quién. Vamos a ver. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. El A verso lo suyo vino, A los suyos vino y los suyos no le recibieron. mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hay muchos que lo reciben y no creen en el nombre, ¿verdad? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leerlo todo entonces junto el 13. 1, 2 y 3. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Padre, gracias por esta palabra leída. Ellas son vida, son verdad. Ellas son la lámpara a nuestros pies. Gracias por las canciones que se han cantado. Gracias por la oración que sabemos que tu voluntad la contestará. Sí, Señor, gracias por eso. Ahora habla de nuestras vidas. Hemos venido sedientos, buscando de ti. Gracias porque hoy tú nos has permitido leer la palabra que dice que tú eres esa luz verdadera. Una vez más estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. A pesar de que no le había comentado con la persona que cantó, el tema de hoy iba con la canción. Un llamado del Señor. El tema que Dios nos ha permitido hoy, un llamado del Señor. Y está donde hemos nosotros leído en esta hermosa tarde. Y dice, donde leímos la semana pasada del verso 1 al 5 y hoy vamos a continuar del 6 al 3 con el tema un llamado del Señor. Dios siempre se ha comunicado con el hombre. Algunos con llamado específico, individual, y otros con un llamado común. Pero sobre todo para que entienda el llamado divino que es la salvación. Pero está Dios llamándome a mí hoy personalmente. ¿Cómo puedo yo saber que Dios me está llamando? Oh, fácil. Leyendo la palabra, escuchando la palabra, escudriñando la palabra, en oración, acercándonos a Él. Y la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente. Y si nosotros hacemos un recorrido por la palabra, vamos a encontrar a hombres que Dios le hizo un llamado. Algunos que obedecieron inmediatamente y otros no. Al final tuvieron que hacer lo que Dios le ordenó. Y uno de ellos está en el libro de Génesis capítulo 12. Y este se llamó Abraham. Y Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu familia, de tus parientes, y vete. Ojalá y Dios no nos haga eso hoy. Y Abraham obedeció y se fue. No le dijo para dónde iba, no le dijo el tren que iba a coger, ni el metro, ni el Uber, ni el taxi, ni el carro, no. Sal. Por este hombre haber obedecido está como los héroes de la fe hoy en día. Y una promesa que Dios le hizo, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Como resultado de su obediencia fue llamado un héroe de la fe. Pero aquí hemos leído hoy en la Biblia de un hombre también que aceptó el llamado del Señor, que vino con un llamado del Señor desde el vientre de su madre.
y este fue Juan el Bautista. Y el verso 6, donde hemos leído, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Si nosotros vamos a meditar esa palabra, hubo un hombre, quizá hoy día lo encontraríamos de manera despectiva. Hubo un tipo, diríamos nosotros hoy. Hubo alguien. Y Juan era de una familia sacerdotal. Era hijo de un sacerdote. Pudo vivir una vida muy cómoda, pero él había sido marcado por un llamado del Señor, el cual usted y yo sabemos o hemos leído en la Biblia, y más adelante vamos a ver cuando se hable de su biografía, que en otros mensajes se estará dando. Y ese llamado Juan lo cumplió en su totalidad. Aunque esto, por Juan obedecer, le costó la vida. Y ustedes saben que Juan le fue cortada su cabeza por haber predicado el evangelio verdadero. Pero a usted y a mí no cuesta o costaba de nosotros pagar con nuestra vida la falta que usted y yo hemos cometido. Pero hubo alguien que le costó la vida a él para darnos la vida a nosotros. Y ese se llama Jesucristo. Amén. A Juan el llamado le costó dar su vida. A nosotros, el llamado a nosotros le costó a Jesús por su amor y su misericordia. Oiga bien, pero Jesús dijo que los que perdieran la vida por causa del evangelio, ¿qué? La ganaría. Por si acaso nosotros estamos asustados por si algún día tenemos que dar la vida por el evangelio. Y ese fue el hombre que recibió un llamado que se llamó Juan el Bautista. Y dice el verso 7, usted lo tiene aquí presente: este vino por testimonio, vino como testigo para dar testimonio de la luz, para poner su confianza en Él. Él vino a dar el testimonio de Jesús para que usted y yo pongamos la confianza en Él y para que nos llenemos de fe. Porque la salvación que usted y yo tenemos hoy solamente la podemos obtener a través de la fe en Cristo Jesús. Y la Biblia dice: para todo aquel que en Él cree. Entonces usted y yo debemos y tenemos que creer en ese testimonio. Antes de Cristo venir a la tierra, antes de Cristo venir, de cumplirse esa profecía, habían pasado 400 años que el profeta no había hablado en la tierra. Así es. Pero Juan recibe el llamado del Señor y viene dando el mensaje. Tanto participa en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y viene dando ese mensaje, y este era el contexto que había cuando Juan viene a dar testimonio de esa luz que se llama Jesús. Hoy todavía nosotros estamos dando testimonio de esa luz, y vamos a ver más adelante el por qué. Y el verso 8 dice que él no era la luz, o sea, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Usted y yo no soy la luz verdadera. Ahora yo puedo dar testimonio de esa luz. Juan fue enviado a dar testimonio de la luz. Y dice el verso que él no era la luz. ¿Sabe por qué? Porque él vino a dar testimonio referente a alguien que sí era la luz. Y algunos comentarios dicen que cuando Dios dijo sea la luz, la palabra correcta en las traducciones más antiguas fue que Dios dijo luz y apareció luz. No dijo sea la luz, sino que él, como él era la luz, él era el dueño, el eje central. Él dijo luz y la luz apareció y las tinieblas desaparecieron. Así cuando usted y yo venimos al Señor, la luz resplandece en nuestra vida y la tiniebla se va y nuestra vista claramente podemos ver en los adelante. Cuando Cristo viene como esa luz.
Él no era la luz, dice Juan. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es la luz intachable. Jesús es puro, es justo, es bondadoso. Fíjese que Él no dice que Jesús es una luz. Oiga bien, nosotros cuando vemos un rayo, un faro de luz, decimos, mira una luz, mira esa luz, parece de tal cosa. Jesús no dijo eso, Juan no dijo eso. Juan dijo, Él es la luz. Él no dijo, es una luz. Es como nosotros leemos el texto que dice, Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús no dijo, yo soy un camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y Jesús dijo, yo soy la luz verdadera. Cuidado si a nuestras vidas se nos presentan faroles de luces y son mentiras. Como caminos que se nos abren en la vida y son mentiras. El final son caminos de muerte. Ese sí es la luz, Jesús. La luz es parte de su esencia. Él es luz. Y el que anda en Él, dice la Biblia, no andará en tinieblas. Cristo es la luz. Y esa luz recibió Juan el llamado de testificar de ella. Él es la luz, Él es sin reserva. Él es completa y absolutamente santo. En Él no hay oscuridad, sin mezcla de pecado, sin contaminación, sin ningún indicio de injusticia, porque Él es justo. Y el que anda en la luz, anda en justicia. Por eso hay caos en el mundo, porque el mundo anda en oscuridad. Y dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Oiga bien, aquella luz verdadera, la que hablaba Juan, venía a todo hombre, venía a toda la humanidad, venía al mundo. Esta luz verdadera que al venir al mundo da luz a todos. Y Jesús dijo, para todo aquel que en Él cree. Él no dijo para los judíos que crean. Él no dijo para los dominicanos que crean. Él no dijo para los estadounidenses que crean, los europeos. No, para todo aquel, el llamado que Dios nos hace en la palabra, es para nosotros también. Es para mí, para usted. Y dice, vino para todos los hombres. Esa luz expone lo que se oculta en la oscuridad, muestra las cosas como realmente son. Andar en la luz significa conocer a Dios, entender la vida y vivirla y ponerlo en práctica. Cuando usted y yo andamos en la luz, no hay nada que esconder. La Biblia dice que el que prende una lámpara, una luz, no la esconde, la pone donde, en algo visible que pueda usar al lado, que puedan usar el lugar. Esa luz se llama Jesucristo. Por eso, donde usted y yo vamos, si tenemos la luz de Cristo, somos nosotros lumbrera. Alumbramos a los demás y la ponemos en práctica. Y el verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Oiga bien, la palabra estaba en el mundo. ¿Quién era? Cristo, porque Cristo, dijimos en el mensaje del domingo pasado, que Él es la palabra, que Él es el logos, que Él es el verbo. La palabra estaba en el mundo, pero ¿qué pasó? Nadie no lo quisieron conocer. Hubo un remanente que la aceptó. Pero ¿cómo está el mundo hoy que no quiere aceptar el llamado de Jesús? Está en oscuridad. Usted y yo, Dios nos ha dado el privilegio de leer su palabra, de conocer su palabra, que es esa luz que necesitamos. Y a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Aquí podría referirse a Israel, porque era el lugar natal donde Cristo estaba, porque fueron los judíos la nación que Cristo, donde Él estaba, esa fue la nación que Él escogió para que fuera la lumbrera de donde iba a salir a regarse esa luz. Lamentablemente muy pocos le recibieron. Él vino al mundo, se refiere a su creación, a todos. Su propia tierra natal no lo quiso recibir completamente. Pero hoy día hay muchas gentes que están cegados en oscuridad espiritual, como está hoy el mundo.
matándonos unos con los otros, comiéndonos unos con los otros, porque no ha resplandecido la luz de Cristo. Si la luz de Cristo resplandece en la vida nuestra, vamos a caminar diferente. Nuestros caminos serán distintos, porque donde quiera que estemos, vamos a andar en luz, se va a ver lo que somos y lo que hacemos. Amén. Lo que hacemos y lo que somos se va a ver cuando usted y yo andamos en luz. Pero oiga bien lo que dice el verso 12. Aquí sí me gusta. Más, oiga bien, ese más ahí tiene un buen significado. Pero a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en qué, ¿dónde? A los que creen en su nombre, no en mí, no en mi nombre, no en lo que yo diga aquí, es lo que diga su palabra, es lo que Jesús diga. A los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Le concedió el privilegio de llegar a ser hijo de Dios. Eso quiere nosotros, el Señor, darnos la autorización, la autoridad de que usted y yo caminemos en luz y donde quiera que estemos podamos decir que somos hijos del Señor. Amén. Y en nuestras manos está eso. El privilegio de ser hijo de Dios. ¿Y quiénes son los hijos del Señor? ¿A quiénes le dice esto? A quienes ponen su confianza en su persona, a quienes confían en Él, a quien se aferra al poder de cambiar que tiene el Señor. Los que creen, a los que confían, a los que se sujetan, Él le da el derecho de ser hijo de Dios. Usted y yo, si venimos a la luz de Cristo, si confesamos a Cristo, con toda autoridad podemos decir que somos hijos del Señor. Porque no porque yo lo diga, es porque lo dice su palabra. Y su palabra no cambia. A los que creen en su nombre. El verso 13 dice: los cuales no son engendrados de que de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Biblia dice en Salmo: porque hechura de Él somos, porque hechura del Señor somos, porque todas las almas son mías, dice el Señor. Todas las almas son del Señor. Pero cuando Él dice que nosotros, si creemos en Él, nos da autoridad de ser hijos de Dios, Él dice que esto no se lo inventó hombre, para hablar de una palabra más llana que la podamos entender. Esto no se lo inventó un ser humano, ni fue un plan A, un B y un C que alguien se inventó. No, esto es palabra del Dios creador de Jesús. A Él le pertenecemos y lo que Él dijo es verdadero. Y son de Dios, dice, no por naturaleza o deseo de hombre y mujer cuando me crearon. Usted y yo somos resultado de un milagro de Dios. Hoy día se debate mucho en que si a una joven, a alguien, quieren quitarle la vida al niño, que el niño en el vientre pague la consecuencia. Pero no hacemos esfuerzo para que el culpable del delito pague la causa del mal que ha hecho. Quieren matar al niño. Pero déjeme decirle que el hecho de que un niño caiga al vientre de una madre no es por una voluntad solamente humana. Nosotros, este plan divino del Señor es un plan perfecto de Dios. Desde antes que tú nacieras, desde antes de la fundación del mundo, le dijo el Señor al profeta: te conocí. No es porque yo me lo invente. Eso es lo que está diciendo. No es por voluntad humana, no por herencia sanguínea, dice Juan, no por una herencia de mi familia, sino por la voluntad de Dios, no por intención humana, sino porque Dios así lo ha dispuesto, que a través de Él y por Él y por el sacrificio en la cruz del Calvario, usted y yo recibimos vida. El llamado que se le hizo a Juan fue que saliera a hablar de ¿qué? De arrepentimiento. Y este no es basado en sentimientos humanos, pues yo me puedo arrepentir, ay, que lo siento. No,
Es una acción que el Señor me pide. Por tanto, sabemos qué es lo que es arrepentimiento. Es devolverse del camino donde estamos. Es cambiar de rumbo y recibir el perdón del Señor. Ahorita alguien me dijo a mí, es más fácil yo pedir perdón que yo perdonar. El Señor nos perdonó. El Señor nos perdona. Pero esta es una acción. Y dice, una de las explicaciones que da del perdón es soltar algo. Cuando usted y yo venimos al Señor y le pedimos al Señor que nos perdone, Él nos hace libre, nos suelta de la esclavitud del pecado y de la oscuridad que estamos. Eso es lo que el Señor quiere. No hace el llamado al arrepentimiento. Que vengamos a Él, que Él es la luz, y que esa esclavitud que nos tiene preso, y lo dice la palabra, que el enemigo tiene al ser humano cegado, para que viendo no vea, oyendo no oiga. Pero cuando resplandece la luz del Evangelio en un ser humano, llega la luz y la oscuridad tiene que irse, y el pecado nos suelta y somos libres. Juan les dijo a sus oidores que cambiaran su manera de pensar, no solamente sentirse culpable por lo que habían hecho. El arrepentimiento habla de cambiar de dirección, y este no está basado en sentimiento, es una palabra de cambio, no de pena o de dolor del corazón, porque el engañoso es el corazón, más que todas las cosas. No podemos entrar al reino de los cielos a menos que dejemos nuestros pecados y nuestra vida egoísta que llevamos. No podemos entrar así. Tenemos que venir a la luz para que nuestras obras sean puestas manifiestas, dice la Biblia. Claro, no es por obra la salvación, pero el salvado hace obra de bendición y de salvado. Así es. Arrepentimiento fue la... Oiga, ¿por qué el Señor, el llamado que hizo Juan, es de arrepentimiento a las naciones, a todo hombre? Vamos a ver unas cuantas y con esto cerramos. Arrepentimiento fue la primera palabra que Juan dijo cuando comenzó su ministerio. Mateo 3, 1 al 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento es la primera palabra que el Evangelio de Jesús dijo. Marcos 1, 14 y 15. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento fue la primera palabra en el ministerio de la predicación de los 12 apóstoles. Marcos 6, 12. Saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Arrepentimiento fue la primera palabra de Jesús después de la resurrección, cuando se le aparece a los discípulos. Lucas 24, 47. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Arrepentimiento es la primera palabra en el sermón de los apóstoles. Arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la luz de Cristo. Esa luz que no era Juan, era el Espíritu Santo que venía, y dice la Biblia, a convencer de pecado y de juicio. Gloria a Dios. Él nos llama hoy porque su venida está cerca y quiere que estemos listos para vivir siempre con Él. Y el Señor lo dijo claramente, que Él viene pronto. Su venida es como el alba, porque el mismo Señor, con voz de mando, con trompeta de arcángel, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, más nosotros, usted y yo que andamos en luz. Oiga bien, usted y yo, los que vivimos, seremos arrebatados y recibiremos al Señor. ¿Dónde? Dice la Biblia. En el aire nos juntaremos con Él y viviremos con Él para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Para eso el Señor nos está llamando. Gloria a su nombre. Hoy 16 del mes 5 del 2021, para que vivamos siempre con Él. Padre, gracias. Amén. Gloria a Jesús.